Continuamos con la fundamentación de nuestro lenguaje PHP. Vamos a empezar a ver hoy el tema de funciones para el manejo de archivos y sus directorios. Nos concentraremos específicamente hoy en el tema de manejo de archivos. PHP tiene una serie de funciones muy poderosas para manejar archivos. Veremos inicialmente las más usadas con ejemplos prácticos. Para el ejemplo, lo primero que hemos hecho es crear un archivo externo simple con extensión txt, un simple archivo que lo podemos ver en el directorio de trabajo de nuestras clases, sesión 7, en el directorio de aplicaciones. Si lo abrimos, simplemente observaremos que es un archivo con extensión documento de texto .txt. Eso se crean de la manera más sencilla: nuevo documento de texto y el nombre es del archivo. E inmediatamente ya heredan la extensión .txt de archivo plano o archivo de texto y son editables completamente. Con ellos pues vamos a hacer una serie de prácticas. En la primera he creado el archivo datos.txt y voy a hacer una manipulación directamente con PHP. Bueno, la manipulación es poder acceder al archivo y obviamente poderlo escribir. Lo primero es poder mostrar lo que tiene el archivo en su contenido. Entonces vamos a escribir en datos un texto cualquiera. Y lo guardaremos permitiéndonos observarlo con cualquier editor. Un archivo común y corriente de texto, como también lo podemos ver acá en nuestro Visual Studio Code. Ahora la idea es que lo manipulemos. Entonces, para manipularlo, pues PHP tiene una primera función y es leer un archivo y mostrarlo. ¿Cómo lo hace? Bueno, el comando para hacerlo tal cual es inicialmente crear una variable en la forma práctica y acudir a la función prefabricada de PHP, file-getContents, que tiene un parámetro y no es otro que el nombre del archivo que vamos a leer. Para el caso siguiente, o para complementar un poco esta lectura, le he agregado este comando ordine. Inicialmente lo voy a comentariar para que lo observemos ahorita en la práctica y su funcionalidad. Entonces aquí lo he dejado lo más básico posible. En una variable de datos con file-getContents, que es la función predefinida de PHP, leemos el archivo con su nombre tal cual. Obviamente el código archivo PHP está en el mismo directorio donde está datos.txt y simplemente lo que hace el file-getContents es leerlo y devolverlo un string. Por lo tanto, con ecodatos lo puedo mostrar sin ningún inconveniente. Vamos a mirar dentro de nuestro ejemplo, manejo de archivos, y allí está nuestro archivo, pero leído en PHP y mostrado en PHP. Esto también lo puedo hacer desde archivos remotos. En la sesión 2 de esta introducción a manejo de archivos en PHP veremos cómo leer esos archivos remotos, es decir, que estén en un sitio web o en alguna localización de archivo. Bueno, lo siguiente obviamente es manipularlo, pero antes quiero introducir una función también interesante que se llama la función die. ¿Qué hace la función die? Hace una validación y en el caso de que en esta lectura haya un error, inmediatamente el die dispara un mensaje que no existe el archivo, es decir, nuestra manipulación ya está protegida en cuanto a que si hay un error, él automáticamente nos genera un pequeño manejador de errores. Voy a comentariar acá para que obligarlo a que busque un archivo que no existe. Por lo tanto, el die va a ser la bifurcación que me va a disparar que tal archivo no existe. Vamos a recargarlo. Y en efecto nos está disparando el manejador de errores del lenguaje. Este tema de manejador de errores lo veremos más adelante. Y nos está mostrando el die de no existe el archivo, es la bifurcación. Bueno, lo siguiente entonces obviamente es manipularlo. Por lo tanto, pues voy a agregar aquí una cadena de texto para manipularlo sencilla.
que corresponde a esta, que la voy a explicar en este momento. Entonces vamos a comentarla aquí, manipular el archivo, y vamos a analizarla. Simplemente en la línea 7 creo una variable que se va a llamar agregar. Voy a cambiar un poco el texto para explicarlo. Y simplemente lo que hay en la línea 7 es una variable que tiene entre comilla doble una cadena de texto. De una vez también introduzco acá el manejo especial de caracteres. Este /n lo que me va a hacer es un salto de línea, pero funciona solamente cuando encomillo doble, ya que el encomillado doble pues es sensible a caracteres, mientras que el encomillado sencillo es literal. Vamos a ver eso en la práctica ahorita en el ejemplo. En este caso estoy agregando en esta variable lo que deseo adicionarle a mi archivo, y para manipularlo utilizo la sentencia FilePullContents, que tiene tres parámetros. El primero, el nombre al archivo al cual voy a manipular, en este caso datos.txt, coma, segundo parámetro, el valor que le voy a anexar, como en este caso es compuesto, lo voy a agregar como una variable. Y el tercero, la sentencia o el parámetro especial de FilePullContents, que se llama file-append. ¿Es para qué? Para que me agregue al final del archivo, o sea, no me sobreescriba. Vamos a ver los dos ejemplos. Y en el DAI pues ya lo analizamos. Si hay algún error, pues estamos considerando que nos muestre la posibilidad del error. Luego nos muestra pues un eco que los datos están escritos correctamente. Y como ya lo manipulé, voy a imprimirlo acá nuevamente para mostrarlo antes de manipulado y luego de manipularlo. Para efectos de buena lectura voy a agregarle aquí nuestra famosa sentencia pre, para que preformatee en HTML el navegador, renderice el navegador, y en la renderizada pues preformatee. Y vamos a manipularlo. Vamos a observarlo entonces en ejecución. Vamos a recargar, manejo de archivos, y nuestro archivo original, dale a Rosa la Zorra el Labat, pues nos maneja el mensaje de texto, que me falta aquí un salto de línea. Y luego cuando le agregué, dale a Rosa la Zorra el Labat, mensaje original y los campos que acabo de agregar, en esta línea. Voy a quitar este eco de acá. Y vamos a cargarlo nuevamente. Lo sigue generando. Y a medida que lo recargue, obviamente está respondiendo a nuestra impresión del archivo. Errores posibles que pueden ocurrir. Si voy a eliminarlo el archivo de datos para que nos devolvamos. Y bueno, primer error: si tengo caracteres especiales como el salto de línea n y lo encomillo sencillo, vamos a observar lo que ocurre literalmente. Bueno, hay un mensaje que no existe el archivo. Porque probablemente no tenga información. Listo.
Obsérvese que en ese caso ya no reconoce los caracteres de salto de línea especiales, sino que los incluye como si fuera un texto cualquiera. Esas son las diferencias entre utilizar comilla sencilla y comilla doble. Comilla sencilla es literal, es decir, él me está escribiendo esto todo literalmente como una cadena de texto, es decir, para él el slash n es un slash n, no es un salto de línea. Mientras que cuando lo encomillo con doble, él me reconoce caracteres especiales y hace la diferenciación entre variables y caracteres especiales. Por eso, para manipular texto, lo recomendable es la comilla doble. Ese es uno de los primeros ejemplos o los primeros errores que queríamos corregir. Nótese que aquí ya el cambio se ha dado y seguimos pues mostrando el archivo a medida que va aumentando. Otro posible error que puede ocurrir es, voy a eliminar estos y simplemente voy a dejar arroz. Es que si no tengo file append, entonces él me va a sobreescribir el archivo. Entonces vamos a eliminarlo. El archivo original está en arroz y sin el file append. Vamos a recargar nuestro proyecto, archivos y fechas. Obsérvese que a pesar de que lo recargue, él no agrega, sino que mantiene el que ya creó originalmente. Por lo tanto, es importante, si quiero manipularlo de esa manera, pues crearlo con file append. Bueno, dejemos acá el ejemplo completo, funcional, para que ustedes lo verifiquen como guía. Perfecto. Bueno, ahora un ejemplo aplicado. Entonces lo voy a mostrar directamente y lo vamos a analizar detenidamente. Vamos a volvernos a nuestro proyecto, sesión 7, y vamos a cargar el archivo inventario HTML. ¿Qué hace esta manipulación? Algo muy sencillo, un pequeño sistema de inventarios manejando archivos de texto con PHP. Y lo que vamos a tener aquí en nuestro aplicativo es simplemente un formulario donde voy a mandarle el código, la descripción, el producto, el precio de venta. Y a medida que vaya creando productos, pues voy a irlas agregando en mi archivo de inventarios. Y luego cuando lo genere, pues con el consulta de inventarios, lo voy a manipular. ¿Cómo está construido? Vamos al código. Dentro de nuestra sesión 7. Sesión 7, pues tengo mi subdirectorio app, mi subdirectorio assets, y acá en el raíz tengo el archivo index.html, que es el principal del proyecto, y he creado un formulario inventario HTML que lo voy a mostrar. No requiere mucha explicación, ya lo hemos trabajado suficientemente, simplemente es un formulario que está llamando dentro de app agregar.php, que equivale a este formulario. Y en consultar inventario he creado en el otro lado del artículo un botón y le he puesto un hipervínculo a href que está llamando al código mostrar que está en app. Esos, si los vemos con nuestra consola programador y hacemos el análisis de la inspección, corresponde cada uno. Este es el botón, este es todo el artículo, aquí tengo otro artículo, aquí está mi botón, y dentro de mi botón pues tengo el href, que está tal cual. Y en este lado pues tengo mi fórmula, el artículo por supuesto, el formulario, el botón de enviar y los campos, los input type. Bueno, algo de pronto que no hemos trabajado, o si lo hemos trabajado pues un recorderis. El formulario está un poco más profesional, le hemos colocado aquí lo que se llama placeholder.
que simplemente es para la descripción dentro del input type de lo que se debe digitar en el contenido. Recordándoles siempre que cuando va a manipular formularios, tener mucho cuidado en el action, en el method y dentro del input el name que le dé. Con el name es que estoy seteando las variables que voy a manejar en mi PHP. Bueno, cuando cree va a llamar a agregar.php y todo lo va a manipular dentro de app en nuestro archivo inventario txt, que en este momento no tiene absolutamente nada. Entonces voy a crear el primer artículo, código 10. Vamos a colocar tuercas 5000, enviar. Código 11, tornillos 5200, enviar. En teoría ahí tendría dos artículos ya agregados y voy a decirle consultar inventario, el cual pues me genera la consulta de inventarios con su fecha de impresión y los artículos que tengo impresos de esta manera, como para hablar de nuestro primer mini proyecto. Explicaremos entonces cómo funciona el código. Del ejemplo práctico que acabamos de hacer, tenemos nuestro formulario que está en nuestra sesión 7 en el raíz de nuestro proyecto, que se llama inventario HTML. Y si podemos observar, nuestro formulario llama dentro de nuestra aplicación la función o la funcionalidad agregar.php para agregar los artículos, y el botón de consultar inventario pues llama también nuestra funcionalidad mostrar.php del lado del backend en nuestro lenguaje que estamos trabajando. El análisis acá de nuestro formulario pues tiene sus dos secciones. Aquí tenemos el botón y nuestro href. Y nuestro botón tal cual como lo podemos ver allí. Y acá pues obviamente tenemos nuestro formulario con su acción y el que va a desencadenar la acción. Nótese que los input también tienen el placeholder con la descripción interna del contenido del campo. Si no lo hemos visto en anteriores clases, pues de una vez lo escribiremos. Este simplemente es dentro de cada input type text, name código, el placeholder para colocar la descripción dentro de él, y el name pues recuerden que es el campo clave para poder enviar el valor de la variable a nuestro PHP. Hecho esto, entonces vamos a analizar primero la función app agregar. En agregar pues hay algo muy sencillo. En la primera parte del bloque, que ya lo hemos trabajado suficientemente, lo que estamos recibiendo es de nuestro formulario las variables con el método post. Recordando nuevamente, son enviadas por este método post del formulario en su acción. Aquí las almaceno, por supuesto, y en la primera línea creo la variable agregar, que la manipulamos en el ejemplo anterior, y estoy concatenando el valor que almaceno en código de descripción precio, por supuesto con un salto de línea. Concateno la variable con un salto de línea y concateno la variable con un salto de línea. Lo puedo hacer porque estoy utilizando doble comillo. Luego agrego en el archivo de inventarios. El primer parámetro es el archivo que estoy manipulando, el segundo parámetro es la variable que le voy a agregar o los valores que le voy a agregar, y file append para que no sobrescriba, y si hay un error pues lo considero con el die. Este datos escritos en el archivo está de más, lo voy a ahorrar, y de una vez aprovechamos también e introduzco una función también interesantísima de PHP, que es header.
La función header lo que hace es mandarle una sentencia al encabezado del navegador web. Mandarle una sentencia al encabezado del browser, de cualquier browser que sea, o cualquier navegador que sea. ¿Qué hace el header? Entre otras funcionalidades, esta primera simplemente lo que está haciendo es utilizar dentro de header, comilla sencilla, perdón, la palabra reservada location, para decirle que el navegador debe buscar una ruta. Y luego el location, pues le vamos a pasar la ruta relativa. Recuerden que /2 me devuelve inventario. ¿Por qué? Estamos hablando de la ruta relativa. Estoy dentro de app y estoy dentro de agregar. Aquí. Entonces debo punto para que suba un nivel, y subiendo un nivel busque el formulario inventario HTML en esta ruta relativa. Eso nos hace header location. Por eso nos da la sensación del formulario que cuando creamos inmediatamente regresa. Listo. Vamos a observar ahora entonces mostrar. Mostrar, pues simplemente almacenar una variable del contenido del archivo, como lo manipulamos en el ejemplo. Utilizamos nuestro pre para preformatear la salida en el navegador web. Y voy a imprimir la zona horaria. Entonces recurro a la función que vimos anteriormente para setear la zona horaria. Imprimo un letrero y concateno ya con un salto de línea con doble comilla. Imprimo la fecha y la hora en este formato, concatenada con el texto. Ya lo vimos en el ejemplo anterior. E imprimo los datos. El resultado, por lo tanto, es el que tenemos acá. Vamos a observar que cuando envíe un artículo, el header lo vamos a enviar, el byte lo genera y lo hizo exitosamente, y el header, este header inmediatamente me regresa al formulario tal como lo tenemos aquí. Vamos a consultarlo. E hicimos la inserción del martillo y aquí está. Y hagamos una última inserción de datos para que quedemos seguros con el ejemplo. Listo. Hecho eso, entonces tenemos ya nuestro ejemplo completo. Explicaremos entonces cómo funciona el código del ejemplo práctico que acabamos de hacer. Tenemos nuestro formulario que está en nuestra sesión 7, en el raíz de nuestro proyecto, que se llama inventario HTML. Y si podemos observar, nuestro formulario llama dentro de nuestra aplicación la función o la funcionalidad agregar.php para agregar los artículos, y el botón de consultar inventario pues llama también nuestra funcionalidad mostrar.php del lado del backend en nuestro lenguaje que estamos trabajando. El análisis acá de nuestro formulario pues tiene sus dos secciones. Aquí tenemos el botón y nuestro href. Y nuestro botón tal cual como lo podemos ver allí. Y acá pues obviamente tenemos nuestro formulario con su acción y el que va a desencadenar la acción. Nótese que los input también tienen el placeholder con la descripción interna del contenido del campo. Si no lo hemos visto en anteriores clases, pues de una vez lo escribiremos. Este simplemente es dentro de cada input type text, name código, el placeholder para colocar la descripción dentro de él, y el name pues
recuerden que es el campo clave para poder enviar el valor de la variable a nuestro PHP. Hecho esto, entonces vamos a analizar primero la función app agregar. En agregar, pues hay algo muy sencillo. En la primera parte del bloque, que ya lo hemos trabajado suficientemente, lo que estamos recibiendo es de nuestro formulario las variables con el método post. Recordando nuevamente, son enviadas por este método post del formulario en su acción. Aquí las almaceno, por supuesto, y en la primera línea creo la variable agregar, que la manipulamos en el ejemplo anterior, y estoy concatenando el valor que almaceno en código de descripción precio, por supuesto con un salto de línea. Concateno la variable con un salto de línea y concateno la variable con un salto de línea. Lo puedo hacer porque estoy utilizando doble comilla. Luego agrego en el archivo de inventarios. El primer parámetro es el archivo que estoy manipulando, el segundo parámetro es la variable que le voy a agregar o los valores que le voy a agregar, y file append para que no sobrescriba. Y si hay un error, pues lo considero con el die. Este datos escritos en el archivo está de más, lo voy a ahorrar. Y de una vez aprovechamos también e introduzco una función también interesantísima de PHP, que es header. La función header lo que hace es mandarle una sentencia al encabezado del navegador web. Mandarle una sentencia al encabezado del browser, de cualquier browser que sea, o cualquier navegador que sea. ¿Qué hace el header? Entre otras funcionalidades, esta primera simplemente lo que está haciendo es utilizar dentro de header, comilla sencilla, perdón, la palabra reservada location, para decirle que el navegador debe buscar una ruta. Y luego el location, pues le vamos a pasar la ruta relativa. Recuerden que //slash me devuelve inventario. ¿Por qué? Estamos dando la ruta relativa. Estoy dentro de app y estoy dentro de agregar. Aquí. Entonces debo punto para que suba un nivel, y subiendo un nivel busque el formulario inventario HTML en esta ruta relativa. Eso nos hace header location. Por eso nos da la sensación el formulario que cuando creamos inmediatamente regresa. Listo. Vamos a observar ahora entonces mostrar. Mostrar, pues simplemente almacenar una variable del contenido del archivo, como lo manipulamos en el ejemplo. Utilizamos nuestro pre para preformatear la salida en el navegador web, y voy a imprimir la zona horaria. Entonces recurro a la función que vimos anteriormente para setear la zona horaria. Imprimo un letrero y concateno ya con un salto de línea con doble comilla. Imprimo la fecha y la hora en este formato, concatenada con el texto, ya lo vimos en el ejemplo anterior, e imprimo los datos. El resultado, por lo tanto, es el que tenemos acá. Vamos a observar que cuando envíe un artículo, el header lo vamos a enviar, el byte lo genera y lo hizo exitosamente, y el header, este header inmediatamente me regresa al formulario tal como lo tenemos aquí. Vamos a consultarlo, e hicimos la inserción del martillo, y aquí está. Y hagamos una última inserción de datos para que quedemos seguros con el ejemplo. Listo. Hecho eso, entonces tenemos ya nuestro ejemplo completo.